contracción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Como ustedes saben, a nivel del nódulo auriculoventricular ocurre un retraso fisiológico en la conducción del impulso eléctrico, lo que permite la coordinada acción entre la despolarización ventricular y la contracción del músculo ventricular también, ¿no? Durante la sístole. Entonces, esto permite un adecuado llenado y una adecuada contracción y un adecuado acoplamiento entre la actividad eléctrica y la actividad mecánica ventricular. Como de la misma forma en la que nosotros hemos enfocado ayer la disfunción del nódulo sinusal, debemos enfocar la disfunción del nódulo auriculoventricular, en el sentido de que existen condiciones reversibles que pueden hacer que el nódulo auriculoventricular conduzca o se bloquee o conduzca en forma anormal. Mientras que hay otras condiciones propias del nódulo auriculoventricular que van a hacer que esta condición de conducir anormalmente sea irreversible, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros tratar de detectar las causas reversibles o iatrogénicas de trastorno de conducción auriculoventricular. Dentro de estas se describen fundamentalmente, por ejemplo, las drogas, la medicación, ¿no? Los beta-bloqueadores, el verapamil, diltiazem, la propia digoxina. Sí, también se describen problemas quirúrgicos, bueno, esto puede llegar a ser irreversible. El reemplazo de las válvulas por vía percutánea, de la válvula aórtica por vía percutánea, puede complicarse con bloqueo auriculoventricular. La ablación septal con alcohol que se utiliza en la cardiomiopatía hipertrófica también puede complicarse. Con bloqueo auriculoventricular, los procedimientos de ablación, todas estas cosas son situaciones iatrogénicas, ¿no? Pero las más comunes suelen ser estas, ¿cierto? El uso de indiscriminado o el uso de algunos medicamentos, y entonces podemos revertir la enfermedad tan solo con suspender o controlar estas condiciones. De ahí, como ustedes ven, existen una serie de afecciones que pueden producir bloqueo auriculoventricular. Dentro de las más frecuentes está simplemente el envejecimiento, la fibrosis, la esclerosis y la calcificación del sistema de conducción. Por lo tanto, quienes sufren con mayor frecuencia de bloqueos auriculoventriculares, así como de enfermedad del nódulo sinusal, son las personas de la tercera edad. Pero escuchen lo que les estoy diciendo, son las personas de la tercera edad con mayor frecuencia. No quiere decir exclusivamente ellos, porque también existen, por ejemplo, causas congénitas de bloqueo auriculoventricular. Podemos encontrarnos con niños con bloqueo auriculoventricular, ¿no? El lupus eritematoso también nos puede producir, y defectos congénitos también nos pueden producir bloqueos auriculoventriculares. Eso, sin embargo, no quita que quienes con mayor frecuencia sufren de este problema son las personas mayores de 50, 60 años. Podemos clasificar el bloqueo auriculoventricular desde el punto de vista de su expresión electrocardiográfica y encontramos 3 grados de bloqueo. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, este ya lo sabemos, cuando el intervalo PR mide más de 0,20 o más de 200 milisegundos, ¿no es cierto? Este hallazgo es, por ejemplo, bastante frecuente en las personas o en los pacientes mayores de 65 años. Es bastante frecuente en ellos. Pero también se utiliza como criterio diagnóstico, un criterio menor en una enfermedad que ya hemos estudiado. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Aló? ¿O nadie se acuerda? ¿Aló? ¿Están ahí? Siempre me dejan hablando solo estos patos. No están, entonces lo doy por dictado. Nosotros mañana en la última clase. No hay nadie. ¿Aló? Doctor, buenas tardes. ¿Y por qué no hablan, por favor? Aunque sea digan que no se acuerdan.
¿Usted se acuerda? La verdad no, doctor. Ya, en la fiebre reumática. Bloqueo auriculoventricular de primer grado pueden tener los niños con fiebre reumática activa como consecuencia de su miocarditis. Luego está el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que puede tener dos tipos de manifestaciones electrocardiográficas. Uno es el bloqueo auriculoventricular tipo Wenckebach, en el que se ve una progresiva prolongación del intervalo PR hasta que una de las despolarizaciones auriculares no es conducida, es decir, una onda P no va seguida por un complejo QRS. Observen aquí, hay una progresiva prolongación del intervalo PR hasta que la despolarización auricular no es conducida o no es seguida de un complejo QRS. De manera, esto se conoce como fenómeno de Wenckebach, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o con fenómeno de Wenckebach, o Movitz 1 también le dicen. Este es bastante común en gente joven, sobre todo en gente deportista o deportistas profesionales. Es bastante común y no suele progresar hacia bloqueo auriculoventricular completo. Suele ser asintomático y más bien es un hallazgo que se ve en un electrocardiograma que se tomó por alguna otra situación. No necesariamente requiere un tratamiento específico y su pronóstico es bueno. Solamente requiere tratamiento específico que va a consistir en el implante de marcapaso siempre y cuando se asocie a síntomas, ¿no? O se asocie a otro tipo de progresión de bloqueo auriculoventricular. Otra vez tenemos un bloqueo auriculoventricular de tipo Wenckebach, intervalo PR normal, un poco más prolongado, y esta onda P ya no es conducida. Es decir, esta despolarización auricular ya no da origen a un complejo QRS. Ese es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 o con fenómeno de Wenckebach, que como les digo tiene estas características. Suele ser benigno, presentarse en personas normales, especialmente jóvenes y que practican deporte, suele ser asintomático y no necesita el implante de un marcapaso a menos que se asocie a síntomas. ¿Qué síntomas? Fundamentalmente presíncope, síncope y síntomas de falla cardíaca, fatiga, disnea, etcétera, lo cual es bastante raro, la verdad, y generalmente eso está asociado a que este bloqueo ha progresado a otro tipo de bloqueo. No es lo común, pero puede pasar. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, a diferencia de este bloqueo en el que alguna onda P no es conducida, en este bloqueo una onda P no es conducida en forma fija y existe una relación fija entre la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. Por ejemplo, aquí ustedes ven dos despolarizaciones auriculares, dos ondas P por cada complejo QRS. Significa que aquí tampoco hay variación del intervalo PR, como ustedes ven, y significa que en forma fija, una despolarización o dos despolarizaciones auriculares no son conducidas. Puede ocurrir entonces un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 de Movitz o Movitz 2, ¿no? Caracterizado ¿por qué? Por una conducción 2-1. 2-1 se refiere a dos despolarizaciones auriculares, lo que significaría que en este caso, por ejemplo, la frecuencia auricular es de 150 latidos por minuto, mientras que la frecuencia ventricular es la mitad, de 75 latidos por minuto. Puede ocurrir que hayan tres despolarizaciones auriculares y 3-1, ¿no? Un Movitz 2 con conducción 3-1, y eso también puede ocurrir. Este tipo de bloqueo sí es de mal pronóstico, es más frecuente en personas avanzadas, de edad avanzada. ¿Por qué es de mal pronóstico? Porque se asocia a progresión hacia bloqueo auriculoventricular completo. Muy frecuentemente es sintomático. ¿Qué síntomas produce? Mareos, presíncope, síncope y hasta síntomas de falla o manifestaciones de falla cardíaca. Manifestaciones de falla cardíaca. Y luego está el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo, en el cual no existe ninguna relación. En nosotros todavía existía alguna relación entre la despolarización auricular entre las ondas P y el complejo QRS. En este último bloqueo, en el bloqueo auriculoventricular completo
o de tercer grado, no existe ninguna relación entre las despolarizaciones auriculares y las despolarizaciones ventriculares. Existe lo que se llama disociación auriculoventricular y eso ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, donde las ondas P no guardan ningún tipo de relación con los complejos QRS. Algunas ondas P incluso caen en las ondas T, ¿no? En las ondas T modificándolas, y otras caen dentro del propio complejo QRS. Entonces, eso se llama disociación auriculoventricular. Dos palabras son importantes. Este tipo de bloqueo rara vez es asintomático y puede ser muy sintomático. ¿Cuáles son los síntomas? Nuevamente, mareo, síncope, presíncope, ¿no? Sensación de falta de aire, disnea y manifestaciones propias de insuficiencia cardíaca. Este es un bloqueo auriculoventricular completo, completo. ¿Y por qué es completo? Porque ustedes lo único que ven aquí son ondas P. Es un bloqueo auriculoventricular completo sin ritmo subsidiario. Es muy común entonces que el bloqueo auriculoventricular completo tenga un ritmo subsidiario. Ayer habíamos dicho que cuando el nódulo sinusal falla, es el nodo auriculoventricular el que toma el mando. Y si el nodo auriculoventricular también falla, puede tomar el mando el haz de His o el ventrículo, etc. Puede ocurrir eso. Aquí no hay un ritmo subsidiario y es muy importante fijarnos en el ritmo subsidiario, es decir, en el ritmo que ha tomado el mando eléctrico del corazón. Cuando tenemos un electrocardiograma con estas características, observen otra vez las ondas P que no guardan ningún tipo de relación con los complejos QRS, entonces hay disociación auriculoventricular, es un bloqueo auriculoventricular completo, pero ustedes ven que el complejo QRS que presenta este electrocardiograma es un complejo QRS estrecho. Eso quiere decir que el ritmo subsidiario está muy cerca del nodo auriculoventricular, probablemente en el haz de His. Y ese tipo de ritmos subsidiarios son bastante estables, es decir, nos permiten esperar o esperar la colocación de un marcapaso en forma tranquila, con los estudios adecuados, ¿no? Estos son ritmos estables que pueden estar así por meses, a diferencia del electrocardiograma de abajo, de la parte de abajo, donde ustedes ven otra vez las ondas P que caen en cualquier parte, otra vez existe disociación auriculoventricular. Y otra característica que ustedes ven es que los complejos QRS aquí son anchos y de diversa morfología. Esta morfología no es igual a esta, ni esta tampoco es igual a esta. Las siguientes se parecen un poco, pero son anchos, lo que indica que el ritmo subsidiario se encuentra a nivel ventricular. A nivel ventricular. Cuanto más bajo se encuentra el ritmo subsidiario, cuanto más alejado del nodo auriculoventricular o del haz de His esté el ritmo subsidiario, peor pronóstico para el paciente. ¿Por qué? Porque estos ritmos son inestables. En cualquier momento ese ritmo subsidiario desaparece y el paciente hace paro y solamente tiene ondas P. Hace paro y solamente desarrolla ondas P y entonces se muere. La diferencia es entonces que este paciente lo tenemos que acudir lo más pronto posible, colocar un marcapaso transitorio y después de ello programar el implante de un marcapaso definitivo. Entonces, en la solución a los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo MOVIS 2 y a los bloqueos auriculoventriculares completos es la colocación de un marcapaso definitivo. En la actualidad se tiende a colocar el marcapaso definitivo bicameral. Existen también en la actualidad ahora marcapasos sin cable, marcapasos que se colocan en determinados pacientes. No es para todas las indicaciones de esos marcapasos que no tienen cables, son específicas para aquellos pacientes que no han podido recibir este tipo de marcapaso o que han presentado alguna complicación con estos marcapasos. Son dispositivos muy pequeños que se insertan en el septum interventricular y le permiten al paciente continuar con su vida, continuar viviendo, y no tienen cables, no tienen cables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Doctor, Sí, tenía una duda. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular completo, es un paciente que por lo general viene de emergencia y se le trata ese mismo perdón. momento. En el bloqueo auriculoventricular completo, Sí, sería un paciente que viene de emergencia y se le tiene que colocar inmediatamente el marcapaso. siempre y cuando el ritmo sea inestable, siempre y cuando tenga este ritmo. Pero si tiene este ritmo que les estoy mencionando con un QRS estrecho, es estable, podemos tomar las cosas con calma, ¿no? Y no colocarle inmediatamente el marcapaso, pero si tiene este ritmo, este es un ritmo de características inestables. En ese caso sí se le debe programar inmediatamente la colocación de un marcapaso. Sí, tanto a este, ¿no? A este también. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 2, también se le debe colocar un marcapaso, pero también en forma programada, tranquilo, ¿no? Necesita una atención rápida, es este tipo de paciente con bloqueo auriculoventricular completo y ritmo subsidiario inestable. Está bien, doctor, ¿Se ha gracias. entendido? Sí, sí, doctor. ¿Ah? Sí, sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer ya no hay más dudas, doctor. ¿Perdón? Ya no hay más dudas, doctor. Ok. Muy bien, entonces hablemos de las taquiarritmias. Entonces ya hemos dicho que tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias se producen por alteraciones en la génesis del impulso eléctrico o por alteraciones en la conducción del mismo, ¿no es cierto? Y muy bien, y hablamos de taquiarritmia cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se incrementa por encima de 100 latidos por minuto. Sin embargo, existen algunas limitaciones de esta definición. Las taquicardias pueden ser sostenidas cuando duran más de 30 segundos o no sostenidas o pueden ser por reentrada. Entonces yo digo que un paciente tiene una taquicardia sostenida cuando dura más de 30 segundos y si dura menos de eso es una taquicardia no sostenida, ¿no? Generalmente definimos taquiarritmia o taquicardia con una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. Existen limitaciones a esta definición, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces el paciente puede estar con un bloqueo auriculoventricular completo, como en este caso, pero ustedes tienen una frecuencia ventricular de un poco más de 75 latidos por minuto. Ese nódulo auriculoventricular está con una taquicardia, ¿no? Se llama taquicardia nodal. ¿Por qué? Porque la frecuencia intrínseca del haz de His es de 20 a 60 latidos por minuto. Entonces aquí hay una taquicardia nodal. Por eso existen limitaciones. Y en el caso de la fibrilación auricular, por ejemplo, es una taquiarritmia, pero la frecuencia ventricular cuando está controlada puede estar en menos de 100 latidos por minuto. Por eso existen limitaciones a esta definición. Las manifestaciones que producen las taquiarritmias son muy parecidas. Perdón, ¿aló? Sí. Para el día, hoy día no creo que pueda, señora. Para el día de mañana ya tengo citas. Sí. Sí, pues. Sí, no creo que pueda hoy día. Para mañana con mayor seguridad. 5:30. Sí, de una vez su nombre, deme por favor. Ya, mañana entonces. Por favor. ¿Ya? Listo, 5:30 mañana, ¿ya? Perfecto, hasta mañana. Entonces, como les decía, las manifestaciones que producen las taquiarritmias pueden ser muy similares a las de las bradiarritmias, ¿no? Con palpitaciones, por ejemplo, en el síndrome de bradicardia, taquicardia, puede haber palpitaciones, dolor torácico por la taquicardia, compromiso hemodinámico, también estos pacientes pueden tener
desmayos, mareos, caída de la presión arterial, mareos o síncope. También pueden producir las taquiarritmias ese tipo de manifestaciones, ¿no? Las técnicas de diagnóstico ya lo sabemos, un electrocardiograma es fundamental para saber qué tipo de taquiarritmia estamos enfrentando, o también un electrocardiograma basal que ya hemos visto que nos puede servir para el diagnóstico adecuado de la condición que puede estar generando una taquiarritmia, por ejemplo, un síndrome de Wolff-Parkinson-White caracterizado, como ya dijimos, por un PR corto y una onda delta. El ecocardiograma también es fundamental para ver si el paciente tiene alguna alteración estructural del corazón. Puede ser una cardiopatía, puede ser un problema valvular, etc. Cuando a veces las taquiarritmias se presentan en forma diaria, el Holter puede ser útil, pero si se presentan en forma esporádica, el Holter no resulta útil. Ahí resultan útiles los dispositivos actuales de telemetría, o si se puede utilizar ocasionalmente, ahora muy ocasionalmente, el monitor implantable. La prueba de esfuerzo también es útil para ver si las taquiarritmias se desencadenan con el esfuerzo. Hay pacientes que presentan taquiarritmias únicamente cuando desarrollan esfuerzo físico. Ya vimos que dentro de los mecanismos de las taquiarritmias está el aumento de la automaticidad, ¿no es cierto?, que puede darse en ocasiones especiales como isquemia, como hipomagnesemia, hipocalemia, y favorecer el aumento de automatismo de regiones como la desembocadura de las venas pulmonares, el seno coronario, la vena cava o el tracto de salida de los ventrículos, ¿no? También otro mecanismo de las taquiarritmias, dijimos las postdespolarizaciones tempranas y las postdespolarizaciones tardías, y el mecanismo más común de las taquiarritmias, el mecanismo de reentrada, ¿no es cierto?, en el cual existe una lesión anatómica que relaciona dos zonas eléctricamente, ¿no es cierto? Una de ellas conduce en un sentido lentamente y la otra presenta un bloqueo unidireccional. Ello permite que la conducción lenta y el bloqueo unidireccional encuentre este tejido siempre dispuesto a despolarizarse, y lo que permite la circulación eterna y permanente de este impulso desencadenando una taquiarritmia, ¿no? Dentro de las taquiarritmias están las extrasístoles, tanto supraventriculares como ventriculares, porque pueden producir sensación de palpitaciones, ¿no? Sensación de palpitaciones y molestias. Hay algunas veces en que no. Dentro de las extrasístoles las extrasístoles distinguimos dos tipos, las supraventriculares y las ventriculares. ¿Cómo reconocemos que se ha producido una extrasístole supraventricular? Por varias características. Una de ellas, el QRS que produce la extrasístole supraventricular suele ser estrecho y parecido al QRS normal precedente, como en este caso por lo menos el QRS es estrecho. La otra característica es que este QRS generalmente está precedido por una onda P. Si ustedes son un poco acuciosos, van a ver la onda P aquí en la onda T invertida, ¿no? Aquí esta onda T es normal, pero aquí ustedes ven que esta está modificada y aquí está la onda P, y aquí se ve mucho más. En realidad, la extrasístole supraventricular está representada por esta onda P, pero reconocemos que se ha producido una extrasístole supraventricular por las características del complejo que acabamos de mencionar. La otra característica es que la pausa compensadora, es decir, este espacio entre la extrasístole, entre el latido normal, la extrasístole supraventricular y el siguiente latido normal, se conoce como pausa compensadora. Ese espacio se denomina pausa compensadora incompleta. ¿Por qué? Porque la suma de un espacio normal, es decir, la distancia, esta distancia más otra vez esa distancia, digamos que esto es 2A, esto es A, este espacio de aquí a aquí es A, y 2 veces A suele ser mayor que la suma de B, de este espacio de aquí a aquí, más C, de este espacio aquí a aquí. Y eso se llama pausa compensadora incompleta. 2A mayor que B más C. Esa es otra característica, ¿no?
En la parte de abajo ustedes también pueden ver la presencia de una extrasístole supraventricular. Es un poco más complicada esta cosa, pero pueden reconocer, uno, que la extrasístole supraventricular está precedida por una onda P y que el intervalo PR es más prolongado que el intervalo PR normal. Esta es una extrasístole supraventricular con conducción aberrante con imagen de bloqueo de rama derecha. Respecto a las extrasístoles supraventriculares, en general pueden ser, digamos, no peligrosas, pueden ser molestosas porque producen síntomas. Se pueden presentar hasta en el 50% de la población normal y no necesariamente ameritan tratamiento, a menos que sean muy frecuentes, la carga de extrasístoles supraventriculares sean muy frecuentes, a menos que desencadenen taquiarritmias, ¿no? Y a menos que sean sintomáticas. Esas tres condiciones, si son muy frecuentes, desencadenan taquiarritmias y son sintomáticas, hacen que nosotros tratemos las extrasístoles supraventriculares. Lo más común entonces de esto, lo más común para tratar las extrasístoles supraventriculares son los beta bloqueadores. Son los beta bloqueadores. Entonces, si mi paciente tiene extrasístoles supraventriculares muy frecuentes, si estas extrasístoles desencadenan taquiarritmias y si estas extrasístoles son sintomáticas, los trato y utilizo de preferencia beta bloqueadores. La arritmia más común a nivel mundial, ya se les ha dicho, es la fibrilación auricular, se les vengo diciendo desde inicios del curso, ¿no? Las causas más frecuentes de fibrilación auricular o las condiciones más frecuentemente relacionadas con fibrilación auricular simplemente son la edad, la isquemia miocárdica y la hipertensión arterial. Y en regiones como la nuestra, los problemas valvulares, ¿no? En regiones y países como el nuestro, sobre todo la sierra y la selva del país, que son regiones con poca capacidad económica, son los problemas valvulares. El mecanismo por el que se producen las extrasístoles supraventriculares generalmente son un incremento del automatismo, mientras que el mecanismo por el que se produce la fibrilación auricular generalmente es un mecanismo de reentrada. Existen diferentes tipos de fibrilación auricular y diferentes ubicaciones de estos mecanismos de reentrada que justifican estos tipos de fibrilación auricular. La fibrilación auricular se caracteriza en el electrocardiograma por la presencia de ondas F minúsculas, que son estas que están ustedes viendo aquí, ondas F minúsculas, y unos complejos QRS que se repiten a intervalos absolutamente irregulares. No son ni siquiera aproximadamente la distancia entre los QRS similar, ¿no? No es similar. Bien. El mecanismo de reentrada, como les dije, explica la fibrilación auricular y también explica los tipos de fibrilación auricular, como vamos a ver de inmediato. Cuando a mí me enseñaron cardiología, me dijeron que la fibrilación auricular era una arritmia que no comportaba mayor peligro, mayor riesgo. Sin embargo, los estudios posteriormente han demostrado que los pacientes que desarrollan fibrilación auricular presentan una serie de predisposiciones. Por ejemplo, la muerte se dobla la tasa de mortalidad. Una complicación muy seria que ustedes han visto en las prácticas es el accidente cerebrovascular como consecuencia de la fibrilación auricular, y han visto que se anticoagula mucho a los pacientes porque la fibrilación auricular es cada vez más frecuente. Aumentan las hospitalizaciones, la capacidad de vida y la capacidad de ejercicio se reduce. La fibrilación auricular predispone al paciente al desarrollo de fibrilación de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca predispone al paciente a desarrollar fibrilación auricular. Por lo tanto, se compromete la función ventricular izquierda, se compromete la calidad de vida, aumentan las hospitalizaciones, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y se duplica la tasa de mortalidad en estos pacientes. Distinguimos diferentes formas de presentarse en la fibrilación auricular. Una de ellas es la paroxística, que normalmente dura menos de 48 horas. Es un paciente que presenta fibrilación auricular y que puede revertir espontáneamente dentro de las 48 horas o incluso medicamentosamente
o puede revertir eléctricamente. Este tipo de fibrilación auricular se produce por reentrada, pero de preferencia a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares. Este tipo de fibrilación auricular puede ser sometido no solamente al control de la frecuencia cardíaca, sino debiera ser sometido a la cardioversión eléctrica para recuperar el ritmo sinusal, y después la indicación es realizar la ablación con radiofrecuencia, o la crioablación también se puede hacer, para por lo menos eliminar por bastante tiempo la fibrilación auricular en estos pacientes. Luego, la fibrilación auricular también puede volverse persistente. Aquí ya han aumentado los focos de reentrada a nivel de la aurícula. Esta es aquella que dura más de 7 días o requiere cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. En general, cuanto más tiempo dure la fibrilación auricular, más tiempo tiende a quedarse. Y la persistente de larga duración, que es aquella de más de un año, y la otra está la permanente, la cual es aceptada por el médico y por el paciente. En la permanente, pues ya no hay mucho que hacer por esa aurícula. La realidad es que en verdad la única que podemos tratar mediante electrofisiología y con ablación por radiofrecuencia es la fibrilación auricular paroxística. Hay que decir que todas tienen el mismo riesgo de embolizar, así se recupere el ritmo sinusal. Todas tienen el mismo riesgo de embolizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen la fibrilación auricular paroxística. Los desencadenantes, ¿no?, son los focos ectópicos que habíamos mencionado, que desencadenan ritmos de reentrada en la desembocadura de las venas pulmonares. En la persistente, ¿no?, de larga duración, ya existen fenómenos de reentrada en las diferentes partes de la aurícula. Existe remodelación eléctrica y anatómica con fibrosis. Y en la de larga duración o permanente ya existe un sustrato crónico de fibrosis y existen múltiples mecanismos de reentrada a nivel de ambas aurículas. De manera que la única oportunidad que tenemos de evitar que el paciente avance es intervenir cuando hace fibrilación auricular paroxística. Desde hace tiempo ya se sabía que la fibrilación auricular estaba asociada a accidentes cerebrovasculares. Estaba ya asociada a accidentes cerebrovasculares. Y por lo tanto, y sobre todo en algunos pacientes que tenían determinadas condiciones, como por ejemplo una historia de un DCD previo, estenosis mitral, hipertensión arterial, diabetes, una edad mayor de 75 años, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, crecimiento auricular izquierdo marcado y contraste espontáneo en el ecocardiograma. Esto llevó al desarrollo de una serie de escalas de riesgo de embolia, de riesgo de accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular, y que hasta ahora se utilizan. Dentro de estas está en CHATS-2 y luego está en CHATS-VASc-2, ¿no es cierto?, en la que se consideran otra serie de factores de riesgo, además de los que acabamos de mencionar. CHATS viene de perdón un ratito. ¿Aló? Buenas tardes. Ya. ¿Por qué? ¿Usted ha dicho que está enferma del corazón? Bueno, si quiere me puede buscar pues en la clínica. ¿A qué hora va a viajar? No, recién voy a ir, estaré 5:30 ahí. Ajá. Sí, pues yo no, ya, la verdad no, es a la hora que yo la puedo ayudar. Ujú. Sí, sí. Ya, que le vaya bien.
Ok, entonces, como les decía, estas son escalas de riesgo que se han ideado, que se han validado con el fin de favorecer la identificación de aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular. La C de CHATS viene de insuficiencia cardíaca, congestive heart failure. La H es de hipertensión, si el paciente tiene hipertensión. La A es de edad, sobre todo si el paciente tiene más de 75 años, se le da 2 puntos, ¿no? Y si el paciente tiene menos de 75 años, entre 65 y 74 años, se le da 1 punto, ¿no? La D es de diabetes y la S es de stroke. Y BASC si tiene algunas otras de, enfermedades como un accidente cerebrovascular previo, etcétera, y otras cosas. Ya no se considera el sexo femenino porque en realidad pues ahora las condiciones sexuales o las opciones sexuales han variado mucho. Entonces el sexo ya no entra dentro de esta escala. Aquí yo anticoagulo a los pacientes que tienen 2 puntos o más. Entonces observen, si los pacientes tienen 75 años y tienen ya de por sí tener mayor o igual a 75 años, tienen 2 puntos. Si han tenido un accidente cerebrovascular, tienen 2 puntos. Si tienen enfermedad vascular, tienen 1 punto. Si tienen de 65 a 74 años, tienen otro punto, insuficiencia y así. Y es fácil anticoagular a estos pacientes, decidir su anticoagulación. Aquí está la relación que existe entre el CHAD2 y BAS2, ¿no es cierto? Y la tasa ajustada de ACV por año. Cuanto más factores tenga, mayor posibilidades de embolizar. Y a partir de 2, la situación se hace seria. Eso no significa, como ustedes también, que el paciente que tiene CHAS-BAS 0 no tenga riesgo. Sí tiene algo de riesgo. Su riesgo es muy bajo, pero tiene riesgo. Entonces, hay algunas personas que dicen que a toda fibrilación auricular hay que anticoagularla, no importa la edad. De hecho, ese concepto está apareciendo en el momento actual como un concepto importante, ¿no? Como un concepto importante, es decir, casi todas las fibrilaciones auriculares se tienen que anticoagular, independientemente de la escala de CHAS-BAS. ¿Cómo manejo yo a un paciente con fibrilación auricular? Primero lo enfrento. ¿Y cómo lo enfrento? Tratando de detectar qué tipo de fibrilación auricular estoy presenciando. Si estoy presenciando una fibrilación auricular paroxística, una persistente de larga duración o una permanente, ¿no? Entonces, lo primero, es detectar si mi paciente tiene cuál de estos tipos de fibrilación auricular tiene. Lo segundo es aplicarle el CHAS-BAS. Lo segundo es ver si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, si está hemodinámicamente estable. Y cuando yo digo que el paciente está hemodinámicamente estable, cuando su presión arterial sistólica es mayor de 90 milímetros de mercurio. Si la presión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio, ese paciente está hemodinámicamente inestable. Lo tercero es preguntarme si tiene condiciones relacionadas a la anticoagulación y si va a necesitar anticoagulación. De hecho, con lo que les acabo de decir, casi todos los pacientes con fibrilación auricular necesitan anticoagulación. Luego, ¿en quién voy a hacer control de la frecuencia y en quiénes voy a hacer control de ritmo? El control de la frecuencia solamente es factible ahora o aconsejable en los pacientes que tienen fibrilación auricular permanente. En el resto es importante tratar de regresar al ritmo sinusal y mantenerlos en ritmo sinusal. Entonces, cuando yo enfrento a un paciente con fibrilación auricular, debo preguntarme 3 cosas. ¿Qué tipo de fibrilación auricular estoy enfrentando? ¿No es cierto? Si es fibrilación auricular paroxística o las otras. Si es una fibrilación auricular permanente, lo único que me va a quedar es controlar el ritmo, controlar la frecuencia y no controlar el ritmo. En las otras formas tengo que controlar el ritmo, es decir, volverlos al ritmo sinusal y muy probablemente a todas las presentaciones de fibrilación auricular tenga que anticoagular. Tenga que anticoagular. Bien, la otra taquiarritmia
frecuente es el flutter auricular o flutter auricular. En esta, si en la fibrilación auricular las aurículas laten con una frecuencia mayor de 500 latidos por minuto, en el flutter auricular las aurículas laten con una frecuencia entre 200 y 300 latidos por minuto, ¿no? En el flutter auricular. La fibrilación auricular se debe a múltiples mecanismos de reentrada, mientras que el flutter auricular se debe a un macrocircuito de reentrada que generalmente se encuentra en el istmo de la válvula tricúspide. En el istmo de la válvula tricúspide. Existen dos tipos también, así como hay tipos de fibrilación auricular, existen dos tipos de flutter auricular. El flutter auricular clásico o típico, ¿no es cierto? El flutter auricular clásico o típico en la cual el macrocircuito lo hace contra las agujas del reloj. Contra las agujas del reloj. Es el flutter típico, en el cual nosotros vemos estas ondas F en diente de sierra en D2 o F mayúscula. En la fibrilación auricular se detectan como F minúscula. Lo vemos en D2 y en B1. Estas ondas en diente de sierra, ¿no? Y el flutter atípico en el cual el circuito lo hace en el sentido de las agujas del reloj. Es atípico. Este se ve muy poco frecuentemente y ocurre generalmente en pacientes que han sido sometidos a cirugías cardíacas por diferentes motivos, especialmente por cardiopatías congénitas. El flutter auricular también debiera ser sometido a cardioversión eléctrica, regresar al ritmo sinusal, pero aquí el tratamiento definitivo es la ablación con radiofrecuencia, ya que se trata de un solo macrocircuito de reentrada. Algunos arritmólogos dicen que el flutter auricular es un paso a la fibrilación auricular. Este tipo de arritmia también predispone a embolias, de modo que es conveniente también aplicarle el CHAS-VAS a estos pacientes y poderlos anticoagular. Sin embargo, el tratamiento definitivo de esto es la ablación, ya sea con radiofrecuencia o con criofrecuencia o con un nuevo sistema que ha salido ahora que se llama ablación con láser, ¿no? El láser pulsado le dicen. Entonces, ¿qué dice la guía? La anticoagulación es recomendada en el paciente con fibrilación auricular y con flutter auricular. Entonces, tenemos que, ¿qué hacemos en los pacientes que se presentan agudamente? Hay que hacer una cardioversión eléctrica sincronizada para los pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente. Es decir, si mi paciente con fibrilación auricular o con flutter presentan inestabilidad hemodinámica, una presión arterial sistólica menor de 90, hay que hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. En los pacientes hemodinámicamente estables, podemos intentar, no tenemos ibutilide ni dofetilide aquí en el país, podemos intentar una cardioversión eléctrica bifásica con menos de 100 voltios, ¿no? Para recuperar el ritmo sinusal en ambas situaciones, siempre y cuando la fibrilación auricular sea paroxística o persistente a larga duración, porque si es una establecida, una fibrilación auricular crónica, no debemos cardiovertir eléctricamente, ¿no? Si el paciente tiene una fibrilación auricular crónica permanente, no hay nada que hacer, solamente el control de la frecuencia, ¿no? La ablación con catéter debe ser recomendada como la terapia de primera elección en el primer episodio en los pacientes con flutter auricular típico, ¿no? ¿Cuál es el típico? Este de aquí, el que tiene dientes de sierra, ¿no? En D2 y dientes de sierra en B1, y en el que el circuito está en relación en contra del sentido de las agujas del reloj. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, si no, ya nos vemos mañana. Mañana podremos hacer clases presenciales. Que sí, doctor. Pero de todas formas siempre le voy a estar comunicando. Me avisas, por favor, ¿ya? Doctor. Me avisas, por favor, si vamos a hacer clases presenciales.
Ya, ¿alguna otra pregunta? Que no hay dudas, doctor. Por lo que veo, algunos de ustedes están viendo la Premier League. Bueno, ya los felicitaré pues, cuando saquen malas notas, ¿no? Ya nos vemos. Sí, doctor. Chao. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.